familia? Bendiciones. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Quiénes son los valientes que vinieron ayer y hoy se levantaron temprano para volver? Gloria a Dios, ahí están los hambrientos. El resto, bueno, se arreglan con el Señor, que haya nada, mentira. Pero vivimos un tiempo hermoso, así que seguramente después van a tener ahí la posibilidad de verlo por internet en algún video, pero ayer quedó muy claro que no es lo mismo ser parte de la iglesia, es mucho más que ver un video por internet. Pero bueno, eso lo verán cuando miren la clase de ayer, que hablamos de cuál es el plan de Dios. Y hoy, si bien va a ser otra palabra, pero vamos a dar continuidad a la revelación que Dios empezó. Porque creemos que la revelación de toda la Escritura es una sola historia, y Dios siempre, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su historia y su propósito es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no cambia. Dios, Él permanece fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Él es el que terminará la obra que ha comenzado. Y como su historia es una sola historia y Él es un Dios fiel, toda la Biblia nos muestra una revelación progresiva de quién es Él, cuál es su carácter y cuál es su plan. Así que la próxima vez que vos abras tu Biblia, más que descubrir a ver qué es lo que tú puedes sacar para ti, que puedas ver qué es lo que Dios está revelando de Él mismo en esa parte de su historia. Amén. Y que nosotros podamos conocer el plan de Dios, pero porque primeramente conocemos al Dios del plan. Ese es un resumen de nuestra clase de ayer, así que espero que con esto ya te unas al río de revelación espiritual. Y hoy voy a poner el cronómetro desde el principio, porque si no vamos a tener un problema. Estoy muy agradecido y honrado con mis amigos Paola y Toño, los pastores. Le damos un aplauso de honra a los pastores. Los amo, amigos. Y para mí esto también son vacaciones, porque disfruto. Realmente es una honra y un disfrute poder estar acá compartiendo. Es la primera vez. Yo ya había venido a Cancún, pero hoy puedo decir que realmente conozco la tierra de Cancún, porque conozco a las personas que habitan en esta hermosa ciudad. Así que ahora sí puedo decir que Cancún es una ciudad hermosa. Mire toda la gente hermosa que tiene esta ciudad que hoy está acá. Entonces, gracias por recibirnos, gracias por recibir a nuestra familia, y oro en el nombre de Jesús que esta mañana sea una mañana donde podamos absorber de quién es Dios y que nosotros podamos tomar nuestro lugar en su corazón y que Él tome su lugar en nuestras vidas y en esta tierra. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Señor, oramos por espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús, que sean abiertos nuestros ojos para poder ver tu gloria, verte a ti y conocerte a ti. Es nuestra mayor recompensa, y que ahora podamos entrar, Señor, en tu corazón, escuchar tu voz y alinearnos con tu plan en el nombre de Jesús.
Y oramos, Señor, sobre esta congregación, esta familia de fe. Oramos por esta ciudad y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, un río de agua viva, Señor, que beberemos y darás a otros de beber de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que penetra hasta las profundidades. Y oramos en el nombre de Jesús, que en el día de hoy tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón, Señor, y nos transforme de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana en mi corazón el Señor puso compartir una palabra que les quiero compartir con ustedes. Y es que el año pasado tuve el privilegio junto con Marcos Brunet, el pastor de nuestra iglesia, y junto con el equipo de Toma tu Lugar, escribimos un libro que se llama Toma tu lugar en el plan de Dios. Fue, creo que hasta ahora, después de tener hijos, el desafío más grande que he tenido. Porque quien tiene hijos sabe que es un gran desafío. Yo, hoy me ven solo, pero mi esposa está con mis dos niños. Se quedaron en el hotel, justo estábamos con toda la familia, pero les mandan un gran abrazo, un gran saludo. Y creo que vamos a tener que hacer otra visita para que vengan ellos. Así que ya me autoinvité otra vez más. Ya tenemos ahí el compromiso asumido. Pero el año pasado pude escribir este libro y creemos que sabemos que los pastores han traído varios ejemplares. Así que gloria a Dios. ¿Quién tiene el libro de Toma tu lugar en el plan de Dios ya? Muy bien, ustedes tienen su lugar en el cielo asegurado. Nah. Ahí tienen la salvación ya. Nada, mentira. Pero en esta posibilidad no pude traer ejemplares. No tenemos, pero pronto seguro van a venir más. En el nombre del Señor. Y hoy quiero hacer realmente un resumen, porque en este libro nosotros concentramos realmente lo que creemos como ministerio y como iglesia, pero también lo que creemos que es el llamado a la iglesia de Cristo en este tiempo para ser una iglesia que prepara el camino del Señor para su regreso. Así que hoy quiero hablarle a todos los que saben que son preparadores del camino del Señor para el día de su regreso. ¿Quién acá es una persona que preparará el camino del Señor? Amén. Levante. ¿Quién cree que es una persona que prepara el camino del Señor? Y si todavía no crees que estás llamado a preparar el camino del Señor, que en el día de hoy puedas ver que Dios está ejecutando su plan y que Él está llamando a su iglesia a preparar el camino. Porque cuando nosotros hablamos de preparar el camino, esa frase la tomamos de una profecía de Isaías, pero que luego en el Nuevo Testamento se menciona a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, digamos, el último profeta del Antiguo Pacto, porque Juan el Bautista fue aquel que decía, Él es la voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Y entonces Juan el Bautista, él estaba bautizando en el río Jordán, y cuando lo ve a Jesús venir, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús, preparando el camino para su primera venida. Pero ahora Jesús estableció a su iglesia, y su iglesia es la esposa que se está preparando para su segunda venida, el día de su regreso. Por eso nosotros preparamos el camino del Señor, porque como su esposa nos estamos preparando para Él. Preparar el camino del regreso del Señor es prepararnos para Él, y que podamos salir de acá desafiados a estar preparados para el Señor. Y este es el título de
de la enseñanza de esta mañana. Miren, yo les voy a confesar, yo no me considero predicador, yo soy profesor de profesión y a mí me gusta dar clases. Así que más que una prédica, hoy también vamos a hacer una enseñanza, perdón, Toño, pero la enseñanza de hoy tiene por título Preparados para perseverar. Y que el Señor nos encuentre preparados y no distraídos. Que el Señor, cuando nos encuentre en el día de su regreso, pueda decir: esta es una persona que ha estado preparada para mí. Este es parte de mi iglesia que se ha preparado. Dice, la iglesia gloriosa se ha preparado para él, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Él viene a encontrarse con una iglesia preparada. ¿Y qué significa estar preparados? Es estar preparados para perseverar. Diga conmigo, perseverar. Perseverar es una palabra clave en las Escrituras. La palabra, una de las palabras en griego que se utiliza para perseverar es la palabra upomeneo. Y esta palabra se menciona al menos 16 veces en el Nuevo Testamento. 16 veces el Nuevo Testamento nos llama a perseverar con la palabra upomeneo. Y este término significa lo siguiente. Dice que perseverar es mantenerse uno en pie en medio del conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación, es una valiente perseverancia. Cuando la Biblia habla de perseverar, perseverar para el Evangelio no es aguantar a duras penas el sufrimiento. Perseverar es tener una vida de fe donde nuestra convicción interna del Evangelio es tan fuerte y tan sólida y hemos conocido al Señor tan íntimamente que las circunstancias externas no alteran nuestra perseverancia interna. Las circunstancias de nuestro alrededor no alteran nuestra convicción y nuestra fe en el Señor. Eso es la perseverancia. Entonces, ¿saben que dice Hebreos 12? Hebreos 12 nos dice que Hebreos 12:2 es el versículo donde dice que Jesús soportó la cruz a causa del gozo que había detrás de ella. Esa palabra soportar bíblicamente no es aguantar. Esa palabra es upomeneo, perseverar, porque nuestros ojos no están puestos en las circunstancias, nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y cuando nosotros lo vemos a Él, entonces todo lo que nos sucede a nuestro alrededor es, como dice el apóstol Pablo, una momentánea y pequeña tribulación, porque nada se compara al peso de gloria que ve nuestro corazón en fe. Entonces nuestros ojos ya no son naturales. Nosotros caminamos en fe porque vemos nuestra vida con ojos espirituales, porque vemos a Jesucristo aún en medio de cualquier tribulación y conflicto. Eso es perseverar. Y esta mañana quiero hablarle a una iglesia que va a perseverar hasta el final.
¿Quiénes van a ser los que van a perseverar hasta el final? Que en el día donde nos encontremos cara a cara con el Señor, más allá de cualquier reconocimiento, más allá de cualquier don, cualquier talento, pero que Jesús nos pueda ver y nos pueda decir: has perseverado en la fe. Entonces, la vida de fe no se parece tanto a un hotel de todo incluido como, gracias a Dios, estoy yo, donde uno hace así y ya tenés un mesero que te trae ahí el licuadito, te trae la piña colada, te trae... no es un buffet. El Evangelio no es un buffet donde nosotros venimos y nos servimos lo que nos gusta para consumir nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que la vida de fe, el verdadero Evangelio, es una carrera de resistencia. El Evangelio es una carrera que los que llegan a la meta no son ni los más inteligentes, ni los más talentosos, ni los más rápidos. Los que llegan a la meta son los que perseveran hasta el final. La historia no está marcada por ni los mejores ni los más rápidos. La historia está marcada por aquellos que perseveran. Y iglesia, que seamos personas que perseveran hasta el final. Amén. Entonces, abra conmigo las Escrituras. Vamos a ver el versículo de hoy y quiero decir algo que creo que esta palabra es del Espíritu. Nosotros con Toño no habíamos hablado nada, pero este es nuestro pasaje central para la mañana de hoy. Mateo 24, 11 y 12. Mateo 24, 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero, mire, cada vez que el mundo grita una mala noticia, en el cielo resuena un pero, porque siempre Dios tiene un plan. Cuando todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, dice: pero fuimos justificados por medio de la gracia en Cristo Jesús. Cada vez que el mundo te presenta y te golpea con una mala noticia, recordá que en el cielo hay un llamado que dice: pero el Cordero ha vencido y de Él es nuestra vida, no de las circunstancias de este mundo. En el cielo siempre resuena un pero para aquellos que están alineados con Jesucristo y su plan. Y entonces Mateo 24 dice que debido al aumento de la iniquidad o debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que diga conmigo: pero el que persevere. Pero el que persevere. Una definición práctica de perseverar es estar listo. Y estar listo significa preparar, estar preparado. Preparado literalmente es antes y parado es estar de pie. Es estar de pie de antemano. Es estar listo para cuando sea el momento de necesidad. Entonces, déjame decirte una cosa: nunca menosprecies el tiempo de la preparación. Nunca menosprecies los procesos en los que estás y en los que incluso el Señor te metió. Porque en esos procesos donde en realidad Satanás quiere aplastar tu cabeza contra el suelo, en realidad son procesos donde tú puedes en realidad aplastar tu cabeza contra el corazón de Dios y conocerlo a Él más íntimamente. Y lo que Satanás quería usar para destruirte, el Señor lo va a usar para prepararte, para que estés preparado para Él, para perseverar hasta el final.
Las pruebas no son un tiempo de sufrimiento. Las pruebas que estamos viviendo son el entrenamiento de la iglesia gloriosa que verá la gloria de Dios en esta tierra. Así que diga conmigo, gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por los procesos. Porque Satanás no tiene la victoria. Nuestra victoria está en la cruz del Calvario porque Cristo venció y nosotros venceremos juntamente con Él. Así que seremos personas entrenadas y preparadas. Las pruebas nos prepararán. No quebraremos nuestra fe. El amor de muchos se enfriará, pero en el nombre de Jesús, acá estamos frente a una iglesia que mantendrá el fuego de su amor encendido hasta el final. Que amaremos al Señor sobre cualquier circunstancia, que en los buenos momentos le adoraremos y en los momentos de prueba y de tribulación también nos postraremos ante Él y diremos, tuya es la gloria, Señor. Aunque no vemos, aunque estemos en medio de la tormenta, ¿sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Es hacer como Jesús, que Él dormía en medio de las tormentas porque sabía que hasta el clima y las tormentas le obedecen a su voz. Así que en el nombre de Jesús, ahora que puedas conectarte con el corazón de Dios y oramos que toda ansiedad sea erradicada, toda angustia sea erradicada, porque nuestro gozo no tiene que ver con las circunstancias, nuestro gozo es una persona, Jesucristo. Él es nuestra mayor recompensa, Él es nuestra meta y por eso preparar el camino es prepararnos para Él y que nuestra vida sea su lugar de reposo. Amén. Y entonces, aquellos que mantienen el fuego encendido de su corazón son los que perseveran. Y lo contrario a perseverar no es desistir. Así como la Biblia usa la palabra upomeneo para hablar de perseverar, hay otra palabra bíblica que también significa perseverar. Y es la palabra que aparece en Hechos 2:42. Y esta palabra en griego es prokastereo. ¿A qué le hace sonar? A procrastinar, ¿no? Es difícil ese término, pero muy de moda. Procrastinar es la acción de postergar la responsabilidad. Procrastinar es la decisión de no hacerse cargo de lo que te toca. Procrastinar es, y esto es una definición de una universidad de psicología, dice, procrastinar es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es decir, es algo que yo sé que tengo que hacer porque me va a hacer bien, pero es postergarlo en contra del mejor juicio. En otras palabras, dice esta universidad, procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Entonces, cada vez que vos escuches, pero ese mensaje, ¿para qué meterte ahí? No es necesario. Para hablar del regreso del Señor, eso es algo que no es importante ahora. Procrastinar es hacerse daño a uno mismo porque nos deja indefensos y nos deja no preparados para el momento que tengamos que atravesar la prueba o para el momento, no importa si es en la gran tribulación al final o es en las pruebas que tengas que enfrentar hoy. Dios quiere que estemos preparados para perseverar. ¿Vamos bien hasta acá?
Así que, ¿quién va a ser de los que van a estar preparados para perseverar? ¿Quiénes de acá dicen, Señor, yo quiero estar preparado para perseverar? Ahora, nuestra gran pregunta es, ¿cómo entrenamos la perseverancia? ¿O en qué debemos perseverar hasta el final? ¿Qué es en lo que debemos perseverar hasta el final? Entonces, Pablo nos exhorta a perseverar, Jesús mismo nos exhorta a perseverar, pero la pregunta es, ¿en qué debemos perseverar? Y entonces, acá es donde entra un versículo que para nuestra iglesia local y para nuestro ministerio es fundamental y es clave. Y es Hechos 2:42. Y miren, lo tienen para que nadie se lo olvide. Aquí está escrito, incluso en la pared. Y Hechos 2:42 es lo primero que se describe en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Es decir, lo primero que se habla de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento es lo que aparece en Hechos 2:42. Y el que sabe un poco el que le gusta estudiar las Escrituras, sabe que la regla de la primera mención es muy importante. Cuando usted quiera saber un significado bíblico, hay una regla de interpretación bíblica que dice que la primera mención de eso en las Escrituras es lo que marca toda la línea de definiciones que vas a encontrar a lo largo de todas las Escrituras. ¿Sí? Entonces, la primera mención que se nos hace sobre la iglesia de Cristo nos revela cuál es el carácter de la iglesia que Dios espera desde el inicio hasta el final de su historia. Entonces, la primera mención que se nos hace es la siguiente, y en Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿en qué perseveraba la iglesia? Dice, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas en lo que la iglesia y nosotros somos llamados a perseverar. Aquellos que mantienen el fuego del primer amor en su corazón, aquellos que serán los que mantendrán su amor encendido hasta el final, son los que han decidido perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esos son los que van a perseverar hasta el final. Entonces, 4 patas de una mesa. Cuando estas patas están firmes, entonces la gloria de Dios reposa sobre la mesa. Cuando estas patas están flojas o hay una más corta, o no sé si alguna vez les pasó ir a un lugar a comer y que la mesa, no, que sea de esas mesas que bailan. Y entonces nosotros en nuestra vida muchas veces parecemos mesas que bailan porque tenemos una pata más larga que la otra. Y andamos queriendo resolver nuestros dramas con servilletas dobladitas y metidas abajo de la mesa. Y andamos creando prótesis a nuestra fe para solucionar algo que en realidad Dios quiere desarrollar en nosotros, para que nuestra vida y la vida de su iglesia sea una mesa firme donde Él pueda reposar su gloria y su presencia. Entonces necesitamos comprender qué es lo que Dios llama de la doctrina de los apóstoles,
la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, para que entonces su iglesia sea el lugar donde Él pueda descender con su gloria. Y entonces la mesa sostendrá la gloria de Dios. Y no caerá y no se derrumbará y nuestra fe no se quebrará, sino que permaneceremos firmes hasta el final. Nosotros, incluso en el libro, hemos traducido estas 4 patas como con 4 conceptos claves. Y eso es lo que vamos a desarrollar de acá a el final. Cómo nosotros podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vamos? ¿Amén? ¿Vamos bien? Así que ahora puede ahí en sus notas dibujar una linda mesa y poner las 4 patas. Una va a poner doctrina de los apóstoles, otra comunión unos con otros, otra el partimiento del pan y otra las oraciones. Y vamos a ir profundo en la revelación bíblica sobre estos 4 puntos. El primer punto, y quiero que pueda ver este versículo que está ahí grande en la pared y pueda ver estos 4 elementos como una secuencia del Espíritu, donde uno está interconectado con el otro. Miren, hace 2 meses tuve la posibilidad de compartir este mensaje con unos amigos en Colombia y al final del mensaje se me acercó un artesano que hacía mesas artesanales de madera y me dice: Nico, lo que predicaste estuvo muy bueno, pero mientras hablaba, el Señor me mostró algo. Me dice, para que una mesa esté estable, las patas no solo tienen que tener el mismo largo y ser iguales, sino que por abajo de la mesa tiene que haber unos travesaños que unan las 4 patas para que la mesa se mantenga estable. Entonces ahí entendimos que en realidad estos no son 4 cosas desconectadas, sino que es una secuencia interconectada del Espíritu, donde vivir el Evangelio nos lleva a tener una comunidad de fe, donde ahí nos multiplicamos en otros para vivir una vida profética de adoración. Esa es la secuencia del Espíritu y esa vida es la que nos llevará a perseverar hasta el final. Entonces, el primer punto dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, el evangelio completo. Necesitamos perseverar en el evangelio completo porque el ser humano lo que no conoce lo inventa. Esto es un dato científico. La ciencia demostró que nuestro cerebro fue diseñado por Dios para vivir y creer en historias completas. Y les voy a poner un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces escuchó una canción y tuvo el estribillo de la canción todo el día en su mente y lo repetía y no se lo podía sacar de la cabeza? ¿Sabe por qué es? Es porque su cerebro está intentando una y otra vez completar esa canción hasta tener el final. Y como solo se acuerda una partecita, su cerebro se lo repite para que usted la pueda completar. Y muchas veces terminamos inventando el final, ¿no? ¿Cuántas veces inventamos la letra de las canciones? O no sé si le pasó que yo sé que usted no, esto es solo a mí, que tiene una discusión con su esposo, con su esposa, con su cónyuge, y después de la discusión se da cuenta que tenía todos los argumentos para decirle, pero que ya no era el momento. Y en su mente ya como que ganó todo. Eso es porque su cerebro está formado para completar historias.
Pero muchas veces nosotros completamos las historias con nuestras propias ideas. Y cuando nosotros no conocemos el Evangelio completo, terminaremos completando el Evangelio con ideas quebrantadas de nuestra propia historia. Y entonces la doctrina de los apóstoles es literalmente, el primer libro cristiano que se escribió se llama la Didaqué. Fue un libro que los mismos apóstoles escribieron como si fuese un manual de instrucciones para la iglesia primitiva, que no es parte de la Biblia, pero que es un gran manual de instrucciones de qué hacer y de qué significa el Evangelio. Y este libro, que es la Didaqué, dice que tenía 3 partes principales. Y hablaba de salvación, discipulado y el regreso de Cristo. Lo que los apóstoles creían sobre el Evangelio completo era que el Evangelio completo trataba sobre salvación, discipulado y regreso de Cristo. Por eso el Evangelio completo es lo que Dios hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Entonces, ¿qué es Evangelio completo? Lo que Dios hizo, salvación, lo que Él está haciendo, discipulado, y lo que Él va a hacer, su regreso. Entonces, cuando la Biblia nos habla de salvación, les voy a compartir una frase del teólogo A.W. Tozer. Dice: el Evangelio revela que somos más pecadores de lo que pensábamos, pero somos más amados de lo que podemos imaginar. La salvación en el Evangelio nos revela que el hombre no se cansa de pecar, pero que Dios no se cansa de amar y de buscarnos para restaurar y rescatar lo que se había perdido. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio, ayer dijimos, el Evangelio no es cómo nosotros agregamos a Dios a nuestros propios planes. El Evangelio es cómo Dios te rescata de la vida quebrantada por el pecado a causa de tus propias decisiones y tu propia sabiduría, y Él te rescata de esa historia y te mete en su historia. Y ahora somos parte de la historia de Dios. Y Él nos rescata de nosotros mismos. Evangelio significa buena noticia. Literalmente es la buena noticia del Evangelio, es la noticia de Dios que entra en tu vida, transforma tu presente, redime tu pasado y te da una nueva esperanza para tu futuro. El Evangelio es la buena noticia de Dios que redefine por completo nuestra vida. Es la buena noticia de Dios que nos dice que nosotros no podíamos ni queríamos ser salvos ni tener comunión con Dios, pero que Dios mismo se hizo carne porque Él se encarnó en Cristo Jesús, descendió de los cielos y murió en una cruz para reconciliarnos con Él. Salvación no es que Dios tiró una soga desde el cielo para ver cómo nosotros con nuestros propios esfuerzos lo podemos alcanzar a Él, sino que el Evangelio dice que nosotros estábamos completamente muertos a causa de nuestros pecados, y entonces Dios mismo descendió a la tierra y Él nos reconcilió. Esa es la obra de la salvación. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios nos amó tanto que fue en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro pecado, que Él nos encontró, murió por nosotros y nos invitó a ser parte de su historia. Y entonces, ahora
que fuimos salvos, la salvación es instantánea y es progresiva. Porque el Señor nos salvó cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos su palabra y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero ahí el Señor nos salvó y ahora el Señor nos está salvando. Y la salvación también tiene que ver con el proceso que la Biblia llama la santificación. Santificación es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y eso es algo que sucede progresivamente durante toda nuestra vida hasta el momento que nos encontremos cara a cara con Él. Cada día, tu carácter y tu vida, tus decisiones, tus emociones, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir, puede acercarse cada vez más a la manera de Cristo. Y eso no es posible en nuestras propias fuerzas. Solo es posible porque en el momento que Dios nos salvó, Él nos dio su espíritu, nos selló con su espíritu, nos sumergió en su espíritu. Y entonces ahora el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos da el poder de perseverar. Esa es la mejor definición para la palabra paracleto. Paracleto es como Jesús mismo define al Espíritu Santo. Él dice a sus discípulos, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense esta locura, ¿no? Jesús diciendo a sus discípulos que le convenía que Él se vaya, porque enviaré al ayudador, enviaré al paracleto. ¿Saben quién era el paracleto? En la antigüedad, el paracleto era el líder del ejército que antes de entrar en batalla se ponía con su caballo y daba el discurso de valentía a todos sus soldados. ¿Vieron la película de William Wallace, de Mel Gibson? ¿No? Esa Corazón Valiente, ¿no? Corazón Valiente, ese último discurso que él da, ese es el paracleto. Cuando se nos habla que el Espíritu Santo es el consolador o el ayudador, no es solo que el Espíritu Santo viene a sobar nuestros lomos en los momentos de angustia. Sí, Él nos va a consolar, pero el paracleto es aquella persona que te habla verdad a tu espíritu y te dice, ahora tú tienes el poder de perseverar, porque en esta batalla no entrarás solo. Yo iré delante y los guiaré, y como yo estoy con ustedes, entonces van a perseverar hasta el final. Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo, y esa es la promesa del Evangelio. Así que discipulado, dice C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y gran teólogo, dijo, no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Él quiere que seamos capaces de amar y de ser amado. Dios quiere que maduremos. Amor es algo que solo es posible experimentar con una vida madura. Porque el verdadero amor duele. Muchos adolescentes con mariposas en su panza creen que aman, pero no tienen idea de lo que es el verdadero amor. El verdadero amor se ve cuando un esposo y una esposa dejan sus propios deseos de lado para darle la prioridad al otro. El verdadero amor es el de aquella madre que pierde su cuerpo y su figura física a causa de dar a luz a sus hijos.
El verdadero amor es el de aquellos padres que se levantan a las 2, 3, 4 y 5 de la mañana porque sus hijos necesitan de un abrazo. El verdadero amor es aquel amor de los padres y de las madres que oran con lágrimas en el secreto por la salvación y restauración de sus hijos. El verdadero amor es aquel matrimonio que pelea hasta el final por la restauración y por el amor verdadero que se mantiene firme. Eso es verdadero amor. Verdadero amor es lo que Cristo hizo en la cruz, donde Él nos amó primero y Él se entregó porque Dios amó al mundo. Él dio a su Hijo. La palabra amor en la Biblia no tiene que ver con recibir algo, tiene que ver con qué es lo que vos estás dando. La palabra amor en hebreo es ahavá. Y la mejor representación es el versículo que todos decimos de memoria, pero que nadie se detiene a pensar. Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo que Él dio. Por amor Dios se dio a Él mismo. Eso es el verdadero amor de Dios. Y nosotros podemos responder ese amor. Salir de la vergüenza, salir de la apatía, salir de las mentiras de Satanás y del engaño, del orgullo y de la vergüenza. Y cuando dejas tu orgullo de lado, entonces puedes empezar a corresponder a ese amor. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es madurez, que el carácter de Cristo sea desarrollado en nosotros. Y entonces, cuando Dios nos salvó, Él ahora nos está salvando, nos está madurando para prepararnos para Él. Porque el tercer punto del Evangelio completo es que así como Cristo vino una vez, Él va a regresar. Así como Cristo vino, Él va a regresar. Esto está en 1 Corintios 16, 22. El apóstol Pablo termina la carta de los Corintios diciendo: este es un saludo de mi puño y letra, dice el apóstol Pablo. El que no ame al Señor sea anatema. Maranata. El tercer punto del Evangelio completo, la palabra Maranata es una palabra en arameo que significa así, puede significar dos cosas: Cristo vino y Cristo viene. Tiene doble significado según cómo sea el orden de la separación de la palabra. La palabra Maranata no es un sobreénfasis solo en el final. La palabra Maranata es un código de comunión para los que creen en el Evangelio completo. Entonces, literalmente en la historia, después de que el Evangelio alcanzó las regiones más lejos de Samaria, luego, ¿no? Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el Evangelio se esparció, ya no tenía tanto sentido que los seguidores de Cristo se saluden con el antiguo saludo que era Shalom. Todos los judíos, cada vez que entraban a una casa o se veían, se decían Shalom, una palabra hebrea. Pero ya eso no tenía sentido. El templo había sido destruido y todos los judíos y cristianos estaban dispersos. Entonces, los cristianos empezaron a decir, en vez de Shalom, empezaron a decir: ¿vos creés que el Señor vino y así como vino y nos salvó, Él volverá? Si creés lo mismo, entonces somos hermanos. Maranata. Entonces, Maranata es el código de comunión de la iglesia. Maranata nos dice
que el que termina la historia no es ni Satanás, ni este mundo, ni el sistema de este mundo, ni el anticristo, ni el espíritu del anticristo. Maranata quiere decir que Cristo es el autor y el consumador. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el final. Él es el que determina cuándo termina la historia. Y Él no deja nada por la mitad. Así como Él comenzó la obra, Él será fiel en completarla. Maranata. Y entonces, el fin de la historia de Dios no está determinada por catástrofes. Mateo 24:12 dice: por haber aumentándose la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13 dice: y este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá Él. El fin no está determinado por catástrofes, el fin lo determina una iglesia obediente que persevera hasta el final. Ese es el fin de la historia. El fin de la historia está en las manos de Jesucristo. El fin de tu historia está en las manos de Jesucristo. Nuestra vida, nuestras familias, nuestras generaciones están en sus manos y nosotros responderemos con perseverancia hasta el final, porque Él es fiel y nosotros seremos fieles. Y entonces es cuando ahora el evangelio ya no es información para el cerebro, sino que es la buena noticia de Dios que entra en nuestro interior y enciende nuestro corazón en conocer a Cristo, el Cordero completo. Y eso enciende nuestro amor y mantiene el fuego del primer amor. Y entonces cuando nosotros conocemos a Cristo en la intimidad, Cristo nos lleva a participar de su cuerpo en comunidad. Lo que Dios te revela en intimidad, Él te invita a desarrollarlo en comunidad. Por eso los que conocen el evangelio participan de la iglesia. En otras palabras, duda de cualquier persona que te diga que es cristiano, pero que no tiene una iglesia local. Duda de cualquier predicador de internet que te viene a dar una palabra, pero que no responde a ninguna autoridad espiritual. Porque el conocer a Cristo completo nos lleva a participar y ser colaboradores de su iglesia. Y la iglesia es la iglesia local. No existe vida espiritual posible desconectados de la iglesia. A los adolescentes y a los jóvenes en la universidad. Yo fui a una universidad ya hace algunos años que no era cristiana. Y les puedo decir que lo único que el diablo va a intentar una y otra vez de hacer mientras estés en contextos de presión y hostilidad espiritual no es que te pelees con Dios, es darte motivos para estar ofendidos con la iglesia. Porque Él sabe que si te desconecta de la iglesia, de tu iglesia local, entonces solo necesitará un par de meses más para apartarte del Señor. No hay vida espiritual posible desconectados de la iglesia local. Y muchas veces tus hermanos en la fe van a ser los que sostengan tus brazos en alto, aún en medio de la tormenta y de la presión. Por eso, cuando te quieras aislar, recordá que Dios no nos quiere aislados, Él nos quiere aliados unos con otros.
Proverbios, el pastor Toño lo publicó hace poco. Proverbios dice que el que está aislado siempre busca sus propios deseos. El aislamiento te lleva al egocentrismo y a solo mirarte a vos mismo, mirar tu propio ego, tu propio orgullo, tus propias necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero estar aliados nos hace conectarnos unos con otros y encontrarnos en Cristo. Eso es comunión. Comunión es tener algo en común. Y lo que nosotros tenemos en común es Jesucristo. Y que más allá de cualquier diferencia podamos encontrar lo que nos une. Y para eso se necesita humildad. Humildad es reconocer mis propias limitaciones y poder reconocer la gracia de Cristo que hay en el otro. Reconocer que yo solo no puedo, necesito de hermanos y de hermanas en la fe. Hermano, la vida de fe no es algo que se pueda vivir solos y aislados. No existe el cristianismo individual. Cristiano siempre es en comunidad. No existe el sacerdocio individual. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, pero para ser un sacerdote necesitas ser una piedra viva edificada juntamente con otros hermanos en la fe. El sacerdocio siempre es corporativo. La vida de iglesia siempre es corporativa. La relación con Cristo y su iglesia siempre es unos con otros. En la Biblia aproximadamente 69 veces se menciona la palabra unos a otros. Y la palabra original para unos a otros es alelon. Alelon es la palabra griega que es, en español son dos palabras, pero en el griego es una sola palabra. Alelon, unos a otros. Es decir, que unos de los otros no podemos estar desconectados. Pero lo más interesante es que el que sabe un poco de biología sabe que nuestro sistema genético, nuestros cromosomas están formados por alelos. Es la misma palabra. La genética de la iglesia es la comunión. No es algo adicional, no es algo que se agrega, tiene que ver con nuestra identidad. Iglesia no es lo que sucede en una reunión. Iglesia es la comunión que se vive entre las reuniones. Iglesia es que nosotros podamos confesar nuestros pecados unos con otros. Y entonces, si tuvieses que poner una escala del 1 al 10 y decir, ¿cómo está tu relación con tu iglesia? Significa decir, ¿cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados verdaderamente con alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar a alguien que necesitaba ser escuchado? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de considerar a la iglesia como un lugar para ir a consumir bendición y ser un colaborador de la consumación? Entonces, ser iglesia significa lo que ustedes ven ahí, donde todos tienen un lugar en la mesa. Cristo, Jesús, Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Él enseñaba en las masas, pero discipulaba en las mesas. Discipulado es lo que sucede cuando nosotros perseveramos en la comunión unos con otros. Es perseverar en una cultura de discipulado. Y discípulo viene de la misma palabra que disciplina.
Entonces vamos a necesitar por perseverar en la comunión unos con otros, y eso es, nosotros dijimos, doctrina de los apóstoles es perseverar en el evangelio completo. Perseverar en la comunión unos con otros es ser la iglesia gloriosa. Porque cuando perseveramos en el discipulado, entonces el Señor es glorificado en medio de nosotros. Porque la iglesia va tomando su carácter y su forma, su sello. Carácter es grabado, es lo que está grabado en nosotros de Jesús, de su forma de pensar, de su voluntad. Discipulado no es tener muchos seguidores. Muchas veces se confundió una cultura de discipulado con una cultura de multiplicación de seguidores. Discipulado no es multiplicación de seguidores. Discipulado es que nosotros podamos ser hermanos en Cristo. Y entonces se consideró que discipulado era ser padres espirituales que tienen muchos hijos. Pero quien es padre sabe que no es el objetivo de ningún padre criar buenos hijos. El objetivo de todo padre es que nuestros hijos se conviertan en buenos padres. Entonces, discipular no es multiplicación de hijos, es multiplicación de Cristo en otros. Es la multiplicación de otros que puedan discipular también. Discipulado es la formación y la multiplicación de Cristo en otros. Y vamos a necesitar perseverar en la comunión unos con otros, porque nuestra tendencia, nuestra carnalidad, siempre nos va a tender a querer hacerlo a nuestra manera. Nuestra carne siempre va a tender al aislamiento, pero el pecado nos separa y nos aísla, pero Cristo nos restaura y nos reconcilia. Y por eso Él nos da el ministerio de la reconciliación. Esa es la genética del cielo. Estar reconciliados unos con otros. Es volver a unir lo que estaba separado. Y entonces cuando yo experimento el evangelio, lo vivo en una iglesia local y al vivirlo en una iglesia local me transformo en un colaborador de la Gran Comisión. Y esto es el punto número 3 de la mesa, partimiento del pan. El partimiento del pan es la representación bíblica que Jesús hace en la última cena, donde Él dice, este es mi cuerpo que es partido, esta es mi sangre que es derramada. Pero el partimiento del pan es mucho más que un símbolo religioso. Partimiento del pan también significa compartir la vida de Cristo con otros. Y entonces a mí me gusta mucho la imagen de Efesios 4. Efesios 4 dice que Cristo descendió y entonces Él así como descendió, murió, resucitó y Él ascendió a los cielos. Y dice que cuando Él ascendió, repartió dones. Cristo es el pan de vida y Cristo se repartió en dones. Y todos nosotros entonces tenemos una porción de Cristo donde juntos formamos la iglesia que es su cuerpo. Entonces, vos solo no sos iglesia y yo solo no soy iglesia. Juntos somos iglesia y juntos tenemos el llamado a ser colaboradores de la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato de Jesús de hacer discípulos que está en Mateo 28. La Gran Comisión no es la responsabilidad de algunos locos misioneros que se van al África.
La gran comisión es el privilegio de la iglesia que persevera hasta el final. Entonces, la gran comisión no empieza cuando nosotros salimos de nuestra ciudad o salimos de nuestro país. La gran comisión comienza cuando salimos de nosotros mismos y compartimos el evangelio con la persona que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, cada corazón no alcanzado es un campo y cada persona con acceso a ese corazón es un misionero y un ministro de la reconciliación que une un corazón perdido con Dios. Y así lo que vive la iglesia local en su comunidad empieza a expandirse y así como el evangelio salió de Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, ahora de lo último de la tierra está volviendo otra vez a Israel y el epicentro del final de la historia, antes del regreso de Jesús, nosotros veremos el cumplimiento de la gran comisión, que es que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Veremos salvación en Medio Oriente, veremos salvación en Israel, porque ayer aprendimos que cuando el evangelio alcance a todos los gentiles, entonces Israel también será salvo. Pero lo que va a suceder allá en Medio Oriente debe comenzar acá con tu responsabilidad donde Dios te puso. La gran comisión no comienza cuando alguien te da un micrófono o una plataforma o logras organizar una campaña evangelística. La gran comisión comienza cuando de adentro tuyo desborda la buena noticia del evangelio, que entonces lo puedes compartir con tu vecino, lo compartes con la persona que tienes al lado, lo compartes en tu trabajo y entonces aquellos que escuchan y reciben la buena noticia se unen a la iglesia y ahora tienes la responsabilidad de discipular. Y ahí está la secuencia. Experimentamos el evangelio, lo vivimos en comunidad, lo multiplicamos con otros y entonces ahora lo que empezamos a vivir con otros se transforma en una cultura de adoración y glorificación al Señor, una cultura de adoración e intercesión. Y este es el punto la pata número 4 de la mesa. Dice, la iglesia perseveraba en las oraciones, adoración e intercesión día y noche. Entonces, la doctrina de los apóstoles, el evangelio completo. Comunión unos con otros, ser la iglesia gloriosa. El partimiento del pan, colaborar con la gran comisión. Oraciones, perseverar en adoración e intercesión. Y perseverar en adoración e intercesión significa que Dios nos encontrará dándole gloria hasta el final. Dios no encontrará una iglesia dormida, Él encontrará una esposa preparada. La parábola que Jesús usa es de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes dice que ellas agarraron aceite extra. Y el aceite tiene que ver con la vida del Espíritu. El aceite tiene que ver con perseverar en oración y en adoración. La oración es una responsabilidad individual que Jesús da por hecho que vamos a tener. Mire, la oración no es el café espiritual que necesitamos. La oración es el oxígeno de nuestra vida. Es muy distinto. La oración es una responsabilidad individual, pero también es la dinámica corporativa de la iglesia, porque la iglesia es una casa de oración y no existe casa de oración que no sea iglesia local.
Muchas veces se ha pensado casa de oración como un movimiento paraeclesiástico, pero queremos ser muy claros con esto. No existe casa de oración por fuera de la iglesia local, porque la iglesia está llamada a ser una casa de oración para el Señor. Y nosotros tenemos el privilegio no de asistir a una casa de oración, sino ser una casa de oración día y noche para el Señor. John Piper, teólogo y pastor, dice: uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Leonard Ravenhill dice: si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. J.C. Ryle, otro teólogo, dijo: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. Y otro teólogo, que es John Bunyan, dijo: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Nosotros no oramos para ser más santos. Nosotros oramos porque Él es santo. Y cuando lo contemplamos a Él, entonces todo nuestro interior es transformado. La oración no es llegar a la presencia de Dios con un listado de peticiones. Deuteronomios dice que Él es el objeto de nuestra adoración. El propósito de la adoración no es que Dios nos dé cosas, es que Dios se da a Él mismo. La mayor recompensa de la oración no son las respuestas que Dios nos pueda dar, es su presencia. R.C. Sproul dijo: la oración cambia las cosas porque la oración nos cambia a nosotros. Y entonces, una vida profética no es una vida con muchos dones de revelación. Una vida profética es la que está marcada por la obediencia a la palabra profética a causa de una vida de oración. Y entonces, la oración no es una transacción con el Señor. La oración no tiene que ver con que nosotros le damos algo a Dios para que Él nos dé algo. La oración es un vínculo de intimidad con nuestro amado. La oración es lo que mantiene nuestra vida espiritual viva. Él es el destino de nuestra oración. Él es el motivo por el cual adoramos e intercedemos. No es lo que Dios nos puede dar, es lo que Él ya hizo por nosotros. Él se dio a Él mismo. Y yo quería pedir a los chicos del worship si pueden pasar. Y si puede, pongámonos de pie. Y vamos a orar. Porque una iglesia que persevera en la adoración e intercesión. Lucas 18, versículo 7. Si lo tiene ahí, dice:
¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y dice, Él no se tardará. Él hará pronta justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando la historia de Dios se complete, ¿nos encontrará perseverando o nos encontrará procrastinando? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará una iglesia que a causa de que experimentó el Evangelio, lo vive en comunidad, multiplica a Cristo, entonces vive una vida de adoración día y noche? Mire, si todavía tiene problemas con las ganas de orar, es que hay algo del Evangelio que todavía no hemos entendido. Cada vez que no nos dan ganas de orar, es que en realidad hay algo del carácter de Dios que no nos ha sido revelado. Porque una vida que entendió el Evangelio, entonces sabe que la oración es su punto de acceso a la vida verdadera, porque es lo que nos conecta a Cristo. La vida de oración es en el momento donde derramamos nuestros corazones delante de la presencia de Dios, no porque nosotros queremos cosas, sino porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Él es digno de recibir nuestra canción. Adoración es la respuesta que das a lo que conoces de Dios. Y entonces toda nuestra vida puede adorar al Señor. Adoración no es cantar canciones. Nosotros vivimos una vida de obediencia, y cuando nos juntamos como iglesia, entonces transformamos nuestra obediencia en una canción de adoración. Pero cuando los instrumentos se apagan, entonces nuestra adoración se convierte en obediencia. Y cuando nosotros nos juntamos como iglesia a adorar y a interceder como casa de oración, nosotros no intercedemos para torcer el brazo de Dios en cosas que nosotros queremos. Nosotros intercedemos para que nuestros deseos se alineen a su voluntad. Y entonces cuando nosotros contemplamos su belleza, lo contemplamos a Él, somos consumidos por sus deseos. Y entonces cuando los instrumentos se apagan, nuestra intercesión se convierte en acción. Intercesión es responder a los deseos del corazón de Dios. Esto comienza en un ambiente de adoración corporativo, pero se traduce en tu vida todos los días como un altar de adoración. Y entonces Apocalipsis 1:5 dice que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Y cuando nosotros somos hechos sacerdotes, eso quiere decir que Dios no está comprometido con darte una plataforma de exposición, ni en tu trabajo, ni en tus redes sociales, ni en popularidad, ni en seguidores. Cuando Dios te hace un sacerdote, Él no te da una plataforma, Él te da un altar. Y al altar se entra como sacrificio vivo. Nuestra vida es un sacrificio vivo delante del Señor. Y entonces una iglesia que persevera hasta el final es aquella que dice: tú eres digno de recibir nuestra adoración. Es aquella que lo ama por sobre todas las cosas. Es aquella que está completamente enamorada de su belleza, por quién es Él. Y entonces
Cuando nos acercamos al trono de la gracia, vemos que del trono brota misericordia. Del trono de Dios está brotando una voz que dice: acérquense al trono de la gracia para que yo les pueda dar de beber. Y había personas que estaban pensando en desistir, en abandonar, personas que estaban procrastinando sus responsabilidades. Pero ahora, en un ambiente de adoración, el Señor está diciendo: yo te estoy dando a mi Espíritu Santo, que te da el poder de perseverar. Y entonces, levanta tu voz en adoración al Señor. Dile al Señor cuánto lo amas.